Gràcies. Doncs ara que parlaves d'això, de la durada dels suports, vaig a llegir una de les últimes frases d'un article del Félix que acabas diciendo, básicamente, estamos diciendo que toda la información mundial está almacenada en aparatos que como mucho te pueden durar 10 años. ¿Qué retos plantea la preservación digital? Porque suenan a pocos estos 10 años. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar a tratar a fondo el tema de la tecnología, quería señalaros y agradecer vuestro trabajo, porque vosotros sois los herederos de cientos, prácticamente algunos tendréis documentos de hace 500, 600 años, y sois los herederos de esta tradición de conservar la información, que al fin y al cabo es la historia de este territorio, la tecnología y un poco la memoria de la actual sociedad en la que estamos. Todo este proceso, todo este viaje de donde vuestros documentos ya probablemente han vivido guerras, han vivido incendios que comentabais, han vivido inundaciones, han vivido prácticamente de todo, más incluso de lo que vosotros en estas charlas estáis tratando. Aunque sí que creo que se ha tocado un poquito, por ejemplo, el tema de las guerras, que yo creo que es un asunto que habéis tenido la suerte, o hemos tenido la suerte de vivir 40, 50 años de paz, o a nivel mundial me refiero, pero creo que eso no tiene por qué ser para siempre. También hemos vivido una época muy extraña entendiéndolo desde el punto de vista histórico, de abundancia de energía, que eso también creo que ha influenciado mucho el actual sitio donde nos encontramos en el tema de la preservación de documentos y de tecnología, pero que no tiene por qué estar siempre ahí, de la misma manera que no tiene por qué no llover siempre, o no tiene por qué no haber una inundación, o no tiene por qué no haber un terremoto. O sea, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, y cuando se diseñaban antiguamente los archivos, aunque con sus limitaciones tecnológicas, pues sí que se hacían pensando mucho en estos temas que me da a mí la impresión que no se están teniendo mucho en cuenta en los últimos años, aunque sí que veo, obviamente, y es vuestro trabajo y de los técnicos, de intentar que la información no se pierda y que los archivos no se pierdan, pero creo que al dejar de lado, por ejemplo, el tema de la energía y apostar demasiado por la tecnología, creo que se pueden llegar a poner en peligro vuestros archivos en el futuro. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchísimas de las soluciones que estáis dando, o que se han dado, aunque también se han criticado, por lo que he estado viendo está muy bien y me parece súper interesante, son muchas veces soluciones tecnológicas, deshumidificadores, materiales de alta tecnología, ubicaciones que a lo mejor no son las adecuadas para los archivos, teniendo en cuenta el long term, el tiempo mucho más de vuestra propia vida, porque vuestros archivos en principio vivirán después de vosotros y de otras personas que cojan el relevo. Y creo que habría que añadir el factor energía a la ecuación de todas las posibles eventualidades que se van a enfrentar vuestros archivos en el futuro. Y que si esto yo lo dijera cuando yo, por ejemplo, empecé a escribir en 2019, enseñando estos tipos de problemas de energía y tecnología, a lo mejor me miraríais con cara rara, pero que ahora en 2022 pues probablemente empezarán a afectaros, sobre todo este invierno, y ya se está advirtiendo desde Europa que puede haber fallos de suministro, puede haber cortes de electricidad por, llámalo escasez de gas, llámalo guerra de Ucrania, en fin, cada uno busca sus... Desde mi punto de vista, el tema de la energía es un tema serio y se tiene que tener muy en cuenta, creo, a partir de ahora, a la hora de planificar el futuro de vuestros archivos. Porque si no se tiene en cuenta, podría pasar... Esto me parece una tontería y dices, bueno, vale, estás contando aquí una cosa que no ha pasado. Ahora mismo, a día de hoy, en Inglaterra, que se están planteando seriamente el tema de la energía y cómo van a pasar este invierno, las ventas en los data centers, donde se almacena probablemente parte de vuestra información, si los tenéis digitalizado, porque también creo que muchísimos pueblos, y por lo que he estado viendo y más por lo que conozco también de Alicante, todavía no se ha pasado todo a digital, pero van de camino. Yo creo que es un error, por lo menos, apostarlo todo a esa carta.
Pero ahora mismo está pasando que están vendiéndose los generadores de diésel para los data centers de Reino Unido, donde se almacena prácticamente un 15-20% de toda la nube digital del mundo, porque piensan que puede haber problemas de suministro y piensan que van a poder solucionarlo con el diésel, teniendo en cuenta que el diésel probablemente también empieza a escasear pronto. Dicha esta pequeña aviso a navegantes de que la energía es un tema que hay que tener también en cuenta, sobre todo en el futuro, porque, insisto, tener máquinas de aire acondicionado funcionando 24/7 o tener todo tipo de tecnología moderna en un entorno en el que a lo mejor no puede tener un suministro continuo o vete a saber lo que puede pasar, si no se piensa que, vale, tenemos esto, pero hay que tener una alternativa o una forma, un plan B o una resiliencia superior a la que nos puede dar estas máquinas. El propio compañero me estaba comentando antes que estaban esperando un aire acondicionado industrial y que no está llegando y que se está aplazando la instalación de esta máquina porque no llegan piezas. Porque les faltan microchips, les faltan placas que están actualmente, en el contexto actual, escaseando y les está impidiendo instalar, por ejemplo, esta máquina que, pues si fuera una urgencia, pues tener un problema serio. No sé si será una urgencia o no, pero si es una urgencia, ahí van a tener un problema de preservación. Y ahora ya vamos a entrar directamente ya al meollo de la tecnología. Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la digitalización, hay que digitalizarlo todo, tiene ventajas desde un punto de vista espacio-temporal de un año o de una década, tiene sus ventajas porque la informática nos permite tener todo muy bien ordenado, podemos tener copias digitales de todos los papeles. Y eso, se pueden distribuir por el mundo. Además, creo que os han estado explicando esta mañana un poco sobre todo esto y los problemas que puede tener todo este tipo de tecnologías, y está muy bien, pero ¿hasta qué punto deberíamos, esto lo hablo con conocimiento de causa, por ejemplo, en mi ciudad, que en los últimos 2 años ya se ha digitalizado completamente el ayuntamiento, ya no se utiliza papel? Hasta ahora, hasta 2018-2019, los expedientes del ayuntamiento, la historia de lo que pasaba en el ayuntamiento, mal o bien acababa en archivos que acababan siendo llevados al archivo municipal y siempre había una copia en papel de las cosas más importantes. Obviamente se hacían purgas y se quitaban las cosas que eran más superfluas, pero hasta el año 2018 la historia de mi pueblo estaba en papel y luego también parte en digital. Ahora ya es todo digital. La Diputación de Alicante además ha ofrecido una plataforma en la nube donde se suben todos los expedientes y todo está ahí muy bien en PDF, muy descargable por los concejales y todos los funcionarios del ayuntamiento. Y sin embargo, desde hace 2 años, si algo falla o si pasa cualquier cosa, no tenemos una copia en papel, no tenemos ya la historia de mi pueblo. Y da gracias que mi pueblo es 2018. Habrá sitios donde antes, y también habrá sitios donde todavía ni siquiera os habrá llegado la digitalización. Imagino que muchos pueblos también estaréis aquí todavía en la predigitalización. Esta digitalización tiene, yo he detectado tres fases o 3 problemas, 3 niveles. El primer nivel es la informática por sí misma, tiene una obsolescencia muy... Bueno, ese sería el segundo nivel. El primer nivel es la administración y la contratación pública y el software en general. Si utilizáis programas de informática para gestionar vuestros archivos, si les lleváis por lo menos hace 1 década o 2, como pasa en mi ciudad, el programa que utilizan para llevar el archivo es un programa que tiene 20 años, que funcionaba en Windows 95 y que creo que han conseguido hacerlo funcionar en Windows XP. Por supuesto, son sistemas operativos que no tienen nada que ver con lo actual. Son programas que la gente que lo programó hace 20 años que cerró. O sea, no pueden pedirle mejoras a ese programa. Y con ese programa más o menos han estado en este archivo 20 años funcionando, pero es un programa que ya no sirve para nada actual y no se puede modificar y está completamente obsoleto. De hecho, tan obsoleto que ya se está empezando a pasar a las nubes de la Diputación o de la Generalitat. Y luego también el problema de la contratación pública y de las empresas privadas que trabajan para los servicios, para las administraciones públicas, ofrecen normalmente soluciones cerradas. Esto a lo mejor lo han explicado antes, esto es como muy básico, pero bueno, lo estoy nombrando. Hacen soluciones que no son abiertas, que luego no se pueden actualizar o que las actualizaciones son carísimas. Yo pongo el ejemplo del Servicio de Sanidad alemán. O sea, hay muchísimos ejemplos en cualquier sitio, pero este mes, por ejemplo, el Sistema de Salud alemán contrató un sistema informático para poder llevar las
la gestión de los centros sanitarios de toda Alemania y ha pasado 5 años, el sistema ha dejado de funcionar porque la empresa que lo hizo de una manera obviamente mal, pero esa empresa dice, bueno, ya yo dejé las máquinas, apañaros, y si queréis que esto lo arreglemos nosotros, pues os va a costar 50, 60 millones de euros. Unos hackers alemanes han dicho, no, esto realmente con una tarde de programación, y si esta empresa nos dejase acceder a su tecnología, lo arreglamos por nada, lo hacemos gratis para el sistema sanitario. Este tipo de problemas, no sé exactamente aquí en Cataluña con qué software trabajáis o qué plataformas trabajáis, pero seguro que os habéis enfrentado, seguro que tenéis sistemas obsoletos, seguro que también estáis en el paso este de la nube. El otro problema que tiene la tecnología y que hay que tener muy en cuenta es su obsolescencia. Y a la hora de archivar, probablemente también os haya pasado ya, se haya quedado obsoleto todos vuestros equipos informáticos y continuamente tenéis que estar invirtiendo unas ingentes cantidades de dinero en renovarlos continuamente. Esto sobre todo a nivel más por arriba, es decir, supongo que a nivel de Generalitat será un gasto continuo que depende totalmente de que haya disponibilidad tecnológica. Yo pongo el ejemplo, para que lo entendáis, de que imaginaros que las estanterías que compráis o que también seguramente haya problemas también de suministro, y no es últimamente, porque últimamente hay problemas de suministro en todo. Pero imaginaros que el papel que se usa en el mundo solo se fabricase en 1 o 2 sitios de todo el planeta. Y esos 2 sitios no están en España. Y esos 2 sitios no están en Europa. Y la capacidad para fabricar este papel es tan complejo que solo se pueden hacer en estos 2 sitios. Y estos 2 sitios, que en este caso os estoy hablando de Taiwán y Corea del Sur, están al lado de China y hay posibilidades de que haya un conflicto bélico. ¿Hasta qué punto? Claro, yo esto lo digo ahora y más o menos me estáis siguiendo. Esto yo cuando lo decía en 2019 me miraban raro, pero ahora ya estáis viendo que los conflictos bélicos en Europa no estaban tan lejos o tan olvidados como pensábamos que podía pasar. Con que caiga una sola bala en territorio de Taiwán o en territorio chino, probablemente el mundo de la informática se quede bloqueado por 1 año o 1 década. ¿Hasta qué punto debemos de confiar toda nuestra infraestructura, nuestra capacidad de tener archivos a la informática, teniendo en cuenta que hemos perdido completamente el control de la producción de la tecnología que utilizamos? Esto, ahora os lo digo, bien, estamos en paz, hay todo un mercado, pero si tú tienes un archivo que esperas tener durante 50, 100 años, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Hasta qué punto, si está todo digitalizado, vamos a poder tener suficiente material de reposición? O en caso de problema, aparte de todo el coste tecnológico, insisto, cada 5 años se va renovando. Pero es que ahora se ha añadido un nivel más. Y porque esto, los más avanzados, supongo aquí, los archivos más avanzados tendrían ya vuestros sistemas informáticos en cada uno. En mi pueblo lo tenían un ordenador ahí o 2 ordenadores, les cuesta un dinero al ayuntamiento, y tienen ahí más o menos los documentos al principio del ayuntamiento digitalizados estaban ahí. Había un informático y una persona que trabaja en el ayuntamiento que se dedica a eso, que más o menos tenías ahí, en unos discos duros, tenías la información. Le costaba mucho mantenerla y ha habido pérdidas. Yo recuerdo que todas las emisiones de radio de mi pueblo, de la radio municipal, se perdieron porque se les rompió un disco duro por una mal diseño. Pero bueno, estaban ahí, lo que pasa es que los perdieron. Pero es que encima ahora hemos añadido un nuevo nivel de complejidad, que es la nube. Muchísimas administraciones, muchísimos archivos están ya delegando completamente toda la tecnificación de sus archivos, toda esa subida de documentos, ya ni siquiera están en entidades locales o provinciales o autonómicas, sino que directamente ya son empresas a las que tú les subcontratas la infraestructura y donde los informáticos de cada comunidad autónoma pues delegan y ya se pierde completamente el control de la información. ¿Dónde están, por ejemplo, dónde están los reportes de los plenos de mi ayuntamiento? No lo saben. Antiguamente, o estaban porque eran archivos recientes, estaban en su departamento correspondiente o en el despacho del secretario, o estaban en el archivo, en papel o en digital. Ahora no, ahora están en la nube que subcontratamos a la Consellería, a la Diputación de Alicante, que tiene una plataforma que se encarga de todo, papel cero. Pero ¿quién nos garantiza que eso siempre va a estar ahí o que vamos a poder acceder siempre a esos documentos? En fin, yo creo que
que la tecnología está bien, que la era de la informática nos ha hecho la vida mejor, pero creo que no deberíamos dejar tan rápido de lado el tema del papel, que ha demostrado su utilidad y su resistencia al paso del tiempo, aunque luego hay tipos de papeles y todo un mundo de... Pero yo creo que es un error pasarnos ya completamente solo a lo digital, sobre todo por eso, porque estamos en un momento histórico en el que hay un cambio de tendencia energético en el cual probablemente mantener un archivo digital cada vez va a ser más costoso. De hecho, literalmente, a día de hoy, los discos duros han subido un 30 o un 40%. Y eso lo empezarán a notar, o lo notarán los que... No sé si hay aquí alguien que se dedique a ese sector, pero lo estarán notando. Y delegar completamente toda la gestión documental y todos los archivos de nueva creación a una nube, creo que podría ser tan peligroso como centralizar antiguamente todos los documentos de todos los pueblos en un solo sitio, aquí, por ejemplo, en Barcelona. Jo. Entonces, claro, el asunto está como está. O sea, no es... Entonces, has hablado de los problemas del ayuntamiento de software no disponible, ¿no? Por culpa de que las empresas ya no existen, de la pérdida de disponibilidad de energía tan ilimitada o gratuita, de manera que podemos hacer uso de ella para seguir manteniendo todo el sistema de refrigeración y todos los servidores. Antes, con la frase sobre que los soportes físicos duran poco, también apuntabas a la corta duración, a la degradación del soporte. Claro, estos 4 temas, sí, ya los apuntaron en 1995 en un artículo que es un lugar común de la preservación digital, que es, ¿no?, asegurando la longevidad de los documentos digitales, de Jens Rothenberg. Entonces, ¿no se ha avanzado en este sentido? O sea, hemos tirado la pelota para adelante a base de gastar energía. ¿Hay estrategias nuevas para afrontar la preservación digital que pasen por consumir menos energía? Bueno, este tema que os he contado, que a lo mejor a alguno le ha parecido como muy, no sé, peligroso, extraño, complicado, es un problema que se enfrentan todos los días los archivos digitales grandes, es decir, las televisiones. Las televisiones llevan... Bueno, el artículo que tú comentas, del 95, ese artículo se escribió hace 20 años porque ya veían que lo que se había grabado en los años 60 o 70, por ejemplo, la BBC, cuando grababa en una tecnología de cintas magnéticas, se estaba deteriorando y vivieron ya un cambio de plataforma, un cambio de soporte, donde muchas cosas se pasaron a otro formato también analógico, por ejemplo en la BBC, a un formato analógico más moderno, o incluso luego en los años 90 que se empezó ya a digitalizar. Y continuamente, en el mundo de la preservación de gran cantidad de datos, es que suelen ser normalmente más archivos audiovisuales, que, bueno, los documentos de texto también, los PDF también, pero donde estas cosas realmente se lo plantean seriamente, porque ven que va a ser un problema, sobre todo los archivos grandes audiovisuales, las televisiones, las productoras de cine, ven seriamente que tienen un problema porque la tecnología que utilizan hoy para almacenar esa información, en 4 años, probablemente el soporte, sobre todo si son discos duros, estará frito, se habrá tenido que renovar completamente. Si se utilizan cintas, que se utiliza cintas magnéticas, eso suele ser el soporte más resistente a día de hoy o más utilizado. Tú puedes pensar, vale, es que utilizamos cintas magnéticas que pueden durarte 10, 15, 20 años. Fijaros el espacio temporal que estamos hablando, teniendo en cuenta que vosotros tenéis documentos que os han durado 500 años en vuestros archivos. Pero el mundo digital o el mundo de almacenamiento digital analógico moderno es así. Estamos hablando de plazos de 10, 15, 20 años. Pero es que encima, aunque tuvieses, como tienen por ejemplo en el archivo de Telecinco, tienen cintas de beta o cosas así de nivel empresarial, esos datos cada vez van a ser más difíciles de leer porque las máquinas que utilizaban se están muriendo y ya no hay reemplazos. Y ese proceso de renovación se tiene que hacer continuamente para no quedarte atrás.
Concretamente, el mundo del almacenamiento digital en cintas magnéticas, cuando tú sacas una máquina, ya es un estándar, ya por ejemplo, se pusieron de acuerdo y que todo el mundo utiliza la misma tecnología de cintas, y se hace de tal manera que cuando tú compras un aparato para grabar contenido de vídeo en estas cintas de forma digital, ese aparato puede leer versiones anteriores de esas cintas magnéticas, que digo, está medio estandarizado, de dos generaciones anteriores. Ya van por la generación 12 o 13, con lo cual tú cuando compras una máquina vas a poder leer la generación 12, la 11 y la 10. Pero las cintas de la generación 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya no las puedes leer. Ya no venden máquinas, ya no puedes acceder a esa información con una máquina nueva. Tendrías que ir al mercado de segunda mano y tener suerte. ¿Qué se hace en este tipo de archivos? Y también supongo que se hará aquí, no sé exactamente cómo lo harán aquí, ya sea con cintas magnéticas o con discos duros o lo que sea, lo que se hace continuamente se está pillando los formatos de hace 5 o 10 años y pasándolos a formatos de este año. Y dentro de 5 años otra vez, y dentro de 5 años otra vez. Así gastando ingentes cantidades de energía, ingentes cantidades de recursos, dinero, obviamente, que obviamente yo creo que aquí muchísimos de los pobres ni siquiera plantean todas estas cosas, pero ahí es donde quieren que vayamos. Y les cuesta horrores, hasta tal punto de que se plantean seriamente, porque estos, imagino que también habrá gente que ha estudiado estos temas a nivel de preservación, en plan de long term, de preservation, que hasta se están haciendo copias en celuloide de lo material más importante, por si acaso en un futuro tienen problemas para poder mantener esa retrocompatibilidad hacia atrás, de poder leer ciertas películas y poder tener por lo menos unas copias analógicas para casos extremos. Y casos extremos, en la historia del almacenamiento de información, concretamente el almacenamiento audiovisual, los ha habido estos últimos 150 años. Prácticamente todo el cine mudo estadounidense hasta el año 1920, el 90%, 99% se ha perdido. Prácticamente todo el cine japonés, o un porcentaje muy alto del cine japonés, hasta la Segunda Guerra Mundial, se ha perdido. Porque hubo una guerra, hubo incendios en todas las grandes ciudades y se ha perdido. Se ha perdido. ¿Hasta qué punto esa gente se planteaba, antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, que tendrían que tener archivos resistentes a guerras? Obviamente no se lo planteaban porque se ha perdido casi todo. Pero ¿hasta qué punto tendrían que haberse planteado? Se ha perdido completamente. La historia del cine japonés, que era una de las grandes productoras de contenido audiovisual, tampoco la gente lo sabe mucho, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón hacía más películas que Estados Unidos. Era uno de los grandes productores de contenido audiovisual. Y se pierde. ¿Por qué? Porque aunque parezca un poco improbable, aunque ahora mismo estemos en una época de paz, aunque ahora parezca que tenemos energía y que podemos tener edificios con un mogollón de humedades, pero que les ponemos deshumidificadores y les ponemos aires acondicionados, estas cosas pasan. Y la tecnología la estamos tomando como un pilar fundamental de donde tenemos que ir. Yo recuerdo haber leído artículos del año 2002-2003 creo que era el director del Archivo Nacional, que decía hay que digitalizar, en 2003, todo hay que digitalizarlo, eso es el futuro. Yo decía, está bien digitalizar. Es más, si podemos tener analógico y digital, sería perfecto. Pero no dejemos nunca de lado la parte analógica y copias analógicas y distribuirlas, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Ahora mismo están en guerra en Ucrania, no sé hasta qué punto, creo que lo habéis tocado en algún momento, no sé si alguien ha hablado sobre, no sé hasta qué punto los archivos estarán preparados allí para lo que les está sucediendo, pero creo que, como os he dicho antes, y para acabar mi primera intervención, vosotros sois los herederos de archivos que han aguantado ya guerras, han aguantado inundaciones, han aguantado incendios y han aguantado momentos de escasez energética, como parece que vamos a empezar a tener, o por lo menos temporalmente, este invierno, por ejemplo, que ya están diciendo que muchos, bueno, ya ha pasado, ¿no? Se ha puesto una normativa en la que hay que bajar la temperatura de edificios públicos y tal. Yo quiero pensar que a vosotros os tocará menos y que se tomarán en serio los archivos y que no se dejará como, bueno, eso de los archivos ya le meteremos dinero si hace falta. Pero por otro lado también conozco mucho el mundo de los archivos y siempre sé que os falta dinero y siempre sé que vais con lo justo para sobrevivir, y que yo creo que incluso estoy hablando de cosas que ni os han pasado todavía porque ni siquiera estáis en la fase de digitalizarlo todo. Doncs aquest escenari Quina hora tenim? Anem bé o no? Quan acabem nosaltres?
Vale, pot ser. Aquest escenari d'escassetat d'energia, que ja no és un futurible, vull dir, ja el comencem a notar, juntat amb aquesta acceleració del canvi climàtic que tenim ara, o sigui, el que s'ha començat a anomenar emergència climàtica, o sigui, de quina manera creieu, clar, o sigui, per la preservació digital és un problemón perquè talla l'accés a la informació, a les dades de socarrel, però de quina manera, si suposa un repte per vosaltres com a dissenyadors d'arxius, o sigui, quina resposta pot donar l'arquitectura de manera que per superar aquesta crisi o per superar o per adaptar-se als nous temps, que seran així? Sí, evidentment el que ha explicat el company és preocupant, però és real. Jo comparteixo al 100% que estem vivint una època de canvi radical, profund. Es parla de la revolució tecnològica, però l'altre dia llegia que estem sotmesos a, em sembla que eren 4 o 5 crisis sistèmiques totals i simultànies. A mi m'agraden molt aquests temes. Penso que no som conscients encara del que ens està passant. Potser necessitem una perspectiva històrica, potser necessitem una mica més de temps per pair el que ens està passant, però sí que és veritat que tenim al davant unes quantes coses que ens estan parlant clarament de que estan canviant coses que fins ara consideràvem que eren inamovibles i ara ja no ho són. I són coses que són prou importants com perquè facin repensar molts dels principis que tenim instaurats ara mateix. A mi aquest tema de la fragilitat dels suports de la informació és un tema que hi he pensat sempre, perquè sempre faig la comparació de que nosaltres ara podem llegir, si sabem el codi, un jeroglífic egipci que està gravat a la pedra des de fa 4.000 anys i no necessitem res més que conèixer el codi. Amb la vista en tenim prou i allò s'ha conservat perfectament. En canvi, el que deia ell, potser per llegir un document electrònic de fa 3 anys ja no el podem llegir, perquè o no tenim la versió del programa, o no hi ha corrent, o resulta que vés a saber quin problema informàtic hi ha i no ens ho permet llegir. Per tant, jo crec que ens hem instal·lat i hem assumit, perquè jo crec que l'hem assumit, una fragilitat general en contrapartida a uns beneficis suposats que potser caldrà posar sobre la taula de dir fins a quin punt compensen, per dir-ho d'alguna manera. En el camp de l'arquitectura hi ha unes quantes coses que ja es veuen i que són conseqüència de canvis de coses que estan passant, que és que jo penso que una cosa molt important és el tema energètic. És a dir, és evident que a més, i això val tant per arxius com per qualsevol tipus d'edificació, a més de tots els condicionants que pugui tenir un edifici perquè funcioni correctament com a arxiu o com la funció que tingui, haurà de tenir en compte sí o sí el comportament energètic. Moltes gràcies. Bueno, gràcies als tres. Algú té alguna pregunta? Una, per exemple? Algú més? No? Vale. A mi m'interessava molt aquesta taula, sobretot la presència del Fèlix crec que ha ajudat a veure quin és el problema. Per mi aquest és el problema. Llavors, jo una pregunta que voldria fer i una reflexió, i m'agradaria que me la contestés la conservadora restauradora. Tu imagina't que ets un negatiu. Ets un negatiu, en placa de vidre. En placa de vidre. Estàs absolutament net, fantàstic, per entrar a vivir. I estàs en una cambra frigorífica. Quant de temps duraries en una cambra frigorífica sense corrent elèctric? O sigui, la cosa depèn de lo brusc que sigui el canvi. Si és absolut i tu obres la càmera frigorífica i deixes entrar la temperatura i la meitat d'un mes d'agost a Barcelona, el més probable és que la pel·lícula d'aquesta placa de vidre comenci a moure's. Si és una cosa paulatina, el dany serà menys sever.
És veritat que amb la fotografia els esforços que s'han de fer a nivell climàtic són importants. Tenim un problema en poder mantenir aquests fons. S'estan formant professionals perquè hi ha un màster de fotografia a l'escola superior que no existia fa 2 anys, perquè és una disciplina molt concreta i tal com ens explicava abans l'Adela, la temperatura i la humitat realment tenen un efecte directe en quants anys durarà. És del material més sensible que tenim. Llavors, clar, està clar que sense neveres ens n'anem en menys d'un segle, està clar. I més tal com està incrementant la temperatura i com van les coses. No sé, la solució és digitalitzar-les? Estem veient que potser no. Llavors, potser no cal tenir una càmera frigorífica, no tots els arxius es poden permetre una càmera frigorífica al nivell que suposa d'econòmic i energètic, potser amb neveres petites controlades dels materials més sensibles es pot assumir, però s'ha de preveure i s'haurà d'estudiar què passarà a llarg termini. Està clar que el futur no és gaire prometedor, si m'ho planteges així de catastròfic. Concretamente, en el mundo de la fotografía pues hay formatos no digitales que se están utilizando, por ejemplo, al final la película de Technicolor, que se utilizó en los años 30 para hacer cine a color, ha resultado ser, al final, a lo largo de los años, muy resistente y ha aguantado el paso del tiempo de forma muy interesante, hasta tal punto de que las películas a color hechas en Technicolor en los años 30 han llegado con todo su color. Sin embargo, luego se inventaron otros formatos para ahorrar dinero que han perdido muchísimo color a lo largo de los años. O sea, se puede pensar en tecnologías. Además, que no estoy diciendo que lo digital por ahora todo fuera, no, estamos en un momento en que la digital está ahí y hay que aprovecharlo, pero no delegar completamente esa conservación en digital, porque ya lo que está comentando la compañera, que es súper interesante, que te dura nada, te dura un suspiro. Para un detalle curioso, os he contado antes que el cine americano silente, el orígenes del cine, se perdió casi todo. Y como curiosidad, ya que vosotros, sobre todo, creo que la mayoría manejáis papel, muchísimas películas mudas de finales del siglo XIX, principios del XX, americanas, se salvaron porque en esa época el gobierno les pedía una copia en papel. Compraban poquitos fotogramas, en el fondo, al final te hacían un librito, les obligaban a hacer un librito en papel con todos los fotogramas, como si fuese un álbum de fotos, y algunas de esas películas se han salvado, han resistido al celuloide porque se hicieron en formato papel y se han podido recuperar, están en el archivo del Congreso, creo que es un archivo muy famoso de Estados Unidos, donde conservan la historia del cine y además tienen, no sé si lo conocéis, es un archivo que creo que todos los archiveros deberíais de conocer, sobre todo si os interesa el mundo del cine, porque además se eligen películas todos los años para preservarlas y dedicar su dinero y sus esfuerzos en preservar los que ellos consideran las mejores películas de la historia.